Me levanté a las 5:30, tuve una jornada como de 12 horas de trabajo. Hoy van a ser las 9 y apenitas tuve tiempo libre. Estoy muerta. Pero si no grabo esto ahorita, se me va a volver a olvidar. Y todavía tengo opiniones. Si ven mis lentes chuecos es que mi perrito ya le llevó a la patita. Estos problemas que mencioné en la primera parte sí son problemas reales. No porque ellos digan estadísticas infladas quiere decir que no sean de verdad. Por ejemplo, el 46% del plástico que hay en el océano no son redes de pesca, es más alrededor del 10%, pero esto no quiere decir que no sean muy peligrosas, porque estas redes de pesca están literalmente hechas para capturar fauna. Entonces es mucho más sencillo que la fauna marina se quede atorada en ellas. No es necesario inflar estadísticas para dar a entender tu punto de que estos problemas son reales. Por esta manipulación de datos y los datos incorrectos no son mi mayor problema con Seaspiracy. Y hoy vamos a entrarle justo a eso, así que agárrense porque ahora sí va todo directo de mi cabeza a mi boca. Ahí venía de nuevo, vómito verbal. Y por agárrense quiero decir agárrate Charmin porque tú vas a tener que editar esto. Hello darkness, my old friend. A Promi le gusta lamer axilas. ¿Qué te estás comiendo? ¿Ese es un alacrán muerto? Hija de tu madre. Uno de los mayores problemas que tengo con Seaspiracy es que para justificar esta teoría conspirativa que Ali Tabrizi quiere presentar, sin la cual el documental no tendría sentido que tuviera este título, se lleva entre las patas a organizaciones que de verdad están haciendo un gran trabajo por el océano y que han tenido un impacto muy positivo en el océano, como Oceana, de Plastic Pollution Coalition y la MSC. Y no solo estas organizaciones, sino a varios profesionistas que no están de acuerdo en la manera en la que se usaron sus entrevistas. Fíjate. Seriously, what the fuck are you doing? Porque su teoría principal es que todo este problema del océano lo estaban ocultando no solo las compañías pesqueras, sino estas organizaciones no gubernamentales también. De hecho, durante toda la película, una de las premisas es que si Ali Tabrizi no había escuchado de esto es porque lo están ocultando. Incluso hay una parte en la que él dice, si esto es un problema tan grande, ¿por qué yo nunca había escuchado de él? La respuesta lógica a esa pregunta, y también la respuesta correcta, es que no está bien educado en el tema, que no había investigado al respecto. Pero él llegó a la conclusión de que todo esto lo estaban ocultando. Y es aquí en donde llega a involucrar a estas organizaciones, empezando con The Plastic Pollution Coalition. Y es por medio de entrevistas que le hace a 2 representantes de esta organización no gubernamental que de verdad hacen un muy buen trabajo por minimizar la problemática del plástico de un solo uso que llega a nuestros océanos. Y cuando digo entrevistas debería decir emboscadas. Es una entrevista de emboscada, como les dije, sobre un tema en el que no tienen experiencia estas 2 personas que estaban listas para hablar de su organización y sobre la problemática de los plásticos de un solo uso, no sobre la pesca sustentable. Y este tipo de entrevistas no prueban nada. Es lo mismo que pasa cuando llega y le pregunta a esta ex representante de Oceana que qué es la pesca sustentable. No sé cómo haya estado la entrevista completa, no sé qué le dijo y qué no le dijo. Le comentó que no había una definición de pesca sustentable. Y esto surgió porque en su página una de las recomendaciones que tienen para proteger a los océanos es alimentarse de proteínas del mar que vengan de fuentes sustentables, que es una recomendación excelente. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando no podamos disminuir nuestro consumo de pescado. Pero como en la página en vez de decir reducir o eliminar nuestro consumo de pescado, decía alimentarse de pesca sustentable, Ali Tabrizi llega a la conclusión de que Oceana es parte de esta conspiración para ocultar la verdad y ocultar que la única manera en la que podemos salvar nuestro océano de todas las amenazas que tienen es siendo veganos. Con un poco más de trabajo, tal vez Tabrizi y compañía habrían llegado a la conclusión de que podría haber sido mejor entrevistar a alguien de Global Ghostnet Initiative, la iniciativa global de redes de pesca fantasma. Esta iniciativa es una alianza en la que participan la mayoría de las mayores organizaciones no gubernamentales del mundo, dedicada justamente a intentar resolver este problema de las redes fantasma flotando en el océano. Nadie está ignorando ni intentando ocultar este problema. Tan no se está ocultando que a lo largo del documental Tabrizi utiliza títulos y encabezados
de publicaciones en medios de comunicación masivos sobre el problema que según él nadie está reportando. Pero en esta parte sí hace un punto que es correcto. En la actualidad, muchas de las personas piensan que con hacer unas acciones pequeñas, con eso están contribuyendo suficiente. Toma el ejemplo de la prohibición de los popotes de plástico, algo contra lo que yo estoy en contra, por cierto. Dice que prohibir los popotes de plástico no va a ser suficiente para resolver los problemas del océano. ¡Eso es cierto! Se necesitan muchas cosas para resolver los problemas del océano, no solo acciones individuales. Pero en reducir nuestro consumo de plástico de un solo uso es en algo en lo que podemos incidir directamente. Una vez que empiezas con una acción en pro del medio ambiente o en pro del océano en este caso, vas empezando a crear tu cultura ambiental. Y es más fácil que a lo largo de tu vida empieces a tomar mejores decisiones y empieces a vivir de una manera más sustentable. Y es quizá por eso que estas organizaciones se centran en este tipo de acciones, al mismo tiempo que están trabajando con gobiernos, con sociedad civil y con empresas para también solucionar el problema por ese lado. Al final, la solución que Tabrizi recomienda, dejar de comer pescado, es igual de reduccionista que prohibir el uso de popotes. Y estas acciones individuales no servirán de nada si no van acompañadas del gobierno y de las empresas. El propósito de Seaspiracy desde el principio se nota que no es educar, sino crear una emoción. Y es que creando emociones es la manera en la que las cosas se le quedan pegadas a la gente. De hecho, es una estrategia de educación ambiental. Y la emoción que Seaspiracy intenta causar en su audiencia es la indignación. Y es una indignación justa sobre el estado en el que están nuestros océanos. Donde la riega muy gacho es a quién se está dirigiendo esta indignación. Porque esta indignación debió estar dirigida hacia los gobiernos y hacia nuestros vendedores de los productos pesqueros. Y Seaspiracy dirige esta indignación a las organizaciones no gubernamentales que trabajan por cuidar nuestro océano. Esta indignación también se está yendo hacia los investigadores pesqueros que han trabajado toda su vida por buscar una pesca más sustentable. Y es así como, en vez de empezar la plática entre todos los sectores que deberían de colaborar, radicalizan una opinión y eso acaba completamente con la conversación. De hecho, al finalizar el documental, Tabrizi propone 3 soluciones que se deben tomar, cuando en realidad el documental solo habla de una, dejar de comer pescado. Pero las otras 2 son muy buenas soluciones. Establecer y asegurarse de que se cumplan zonas marinas protegidas en las que no haya captura. ¡Mua! ¡Mua, mua, mua! ¡Excelente! Sí se necesita. No. Y la otra, que los gobiernos dejen de dar subsidios dañinos a compañías pesqueras. También excelente. ¿Y saben quién es uno de los principales proponentes de estas 2 soluciones? No es Sea Shepherd, no es Ali Tabrizi. Oceana. Sí, el mismo Oceana que Tabrizi dice que es parte de la conspiración, el mismo Oceana que desacredita completamente, ha sido uno de los mayores impulsores para que los gobiernos se comprometan a firmar acuerdos internacionales, disminuir los subsidios y proteger más áreas marinas. De hecho, los científicos a los que tanto les ha tirado también hablan mucho sobre estas cosas como los subsidios. Como la profesora Christina Hicks, a la que entrevistaron por mucho tiempo y utilizaron segundos de su participación, colocando solo una parte en la que habla sobre cómo utilizamos tanto subsidio para la pesca con dinero que podría incluso resolver el hambre mundial. De hecho, esta misma profesora Christina Hicks ya se quejó de la manera en la que manipularon su entrevista en el documental, diciendo que no está de acuerdo con el mensaje, ya que es una industria a la que se ha dedicado toda su vida y ama. Y otro problema, la profesora Christina Hicks es tal vez una de las únicas expertas de color, mujeres, que entrevistan en este documental. Si se dan cuenta, la mayoría de los entrevistados han sido personas blancas. Y es que todo el documental, y eso es lo que más gordo me cayó, tiene estos tintes de salvador blanco que viene a salvar al océano de todos sus problemas. Desde las grabaciones de Taiji en Japón hasta las grabaciones de estas aletas de tiburón en un mercado de Hong Kong, en la que los dueños del mercado les decían, ¿qué estás haciendo grabando aquí? Y lo ponían saliendo con un cuchillo. Y me voy a centrar un poquito en esto de la aleta de tiburón porque es una parte en la que manipularon la información de una manera tan horrible. Para empezar, estaban hablando del cercenamiento de aleta de tiburón, que es una práctica con la que ningún científico de pesca está de acuerdo, con la que casi ningún pescador estaría de acuerdo porque es un desperdicio.
El cercenamiento de aleta o finning, como lo dicen en el documental, el nombre en inglés, es cuando le cortan las aletas a los tiburones y los tiran al mar aún vivos y sin aletas. Lo que muestran en el documental cuando están hablando de esto no es finning, no es cercenamiento. De hecho, muestran captura de tiburón. Y la captura de tiburón a especies que no están amenazadas sí puede ser sustentable. Muestran cómo a los tiburones que ya están pescados, que están en tierra firme, les están cortando las aletas porque probablemente las estén rebanando para ventas. Y en esta parte entrevistan a un señor llamado Paul de Gelder. Paul de Gelder no es un experto en tiburones, no es un científico de tiburones, no es un científico de pesca, sino es un sobreviviente a ataque de tiburón. Y es australiano, y esto va a ser importante más adelante. Él sí ha tenido un papel muy importante en la conservación de tiburones. Él, desde que tuvo su ataque, perdió un brazo y una pierna y se convirtió en un activista por los tiburones para intentar quitar esta imagen de monstruos que tienen los tiburones. Y eso es muy bueno, pero no siempre tiene la información correcta. Él es un hablador motivacional, es un activista, sí ha hecho mucho por los tiburones, pero no se ha dedicado su vida a estudiar las pesquerías de tiburón o a los tiburones en general. Y en esta parte menciona que el mercado de aleta de tiburón está centrado en Asia y que el shark finning está centrado en Asia. Esto es una completa mentira. De hecho, Australia es uno de los mayores importadores y exportadores de aleta de tiburón. Y en las escenas en las que están en los mercados de Hong Kong grabando escondidas las aletas de tiburón, si tú vas a Australia te vas a encontrar también lugares donde vendan sopa de aleta de tiburón y te vas a encontrar aleta de tiburón a la venta. Y en Australia la importación y exportación de aleta de tiburón no es ilegal. Porque la aleta de tiburón puede venir de pesca de tiburón. ¡Ay! Phil Barrera. Estaban escondidas. Ya se fue, perdonen ustedes. Porque la aleta de tiburón no tiene que venir de cercenamiento de aletas o de finning. Puede venir de pesca de tiburón. Empújame, prove. Grosera. ¿Viniste aquí a acostar? ¡Qué bonita! Una de las cosas que más me molestó del documental fue esto. ¿Por qué lloras? ¿Tanto odiaste a Seaspiracy también? ¿Ya no quieres que hable de Seaspiracy? ¿No te gustó Seaspiracy? A mí tampoco. Dame besito. Ay, gracias por el besito, gracias. Ya estuvo de besito. Otro de los problemas que me molestaron mucho de Seaspiracy es que fue una oportunidad única para darle voz a las personas que rara vez tienen voz. Por ejemplo, hay una parte en la que consigue entrevistas con dos personas que solían ser esclavos, literalmente, en buques de pesca. Probé me está viendo las movies. ¡Espérate! ¿Por qué te gusta lamer axilas? Seriously, what the fuck are you doing? La existencia del tráfico humano o la esclavitud relacionadas con la sobrepesca es uno de los peores consecuencias de la sobrepesca, pero no es nada que Tabriz esté reportando por primera vez. De hecho, les recomiendo este libro, El Océano Sin Ley. Es un libro que trata justamente sobre esto y otros problemas que tiene la sobrepesca. También el New York Times hizo todo un exposé al respecto, entonces no es nada nuevo. Pero sí es la primera vez que yo veo que logran tener a alguien que lo sufrió de este problema en una entrevista. ¿Cómo llega a suceder este problema? Pues cada vez hay menos peces en los lugares en los que iban antes estos buques ilegales a pescar por culpa de la sobrepesca. Entonces cada vez se tienen que alejar más. Esto implica más costos, por ejemplo de gasolina. Y para reducir costos, como no son empresas controladas, pues reducen costos en estándares laborales o incluso en salarios. Entonces, ¿cómo te pueden llegar a engañar? Si eres una persona en Camboya, por ejemplo, que necesita trabajo y necesita de verdad darle de comer a su familia y no ha encontrado nada de trabajo, llega un capitán y te dice, mira, te llevo a Tailandia en mi barco, allá vas a tener un trabajo de albañil, de construcción, algo así. Y con lo que vayas juntando me vas pagando lo del pasaje en el barco. Esta persona dice, va, necesito el dinero, necesito la chamba. Y una vez que suben al barco, no vuelven a pisar tierra firme. Los mantienen como esclavos en el barco pescando para repagar su deuda, cosa que jamás van a lograr. Y las condiciones son deplorables, hay mucha gente que muere y sus cuerpos los avientan al mar y en puerto nada más reportan que se enfermó y se cayó.
Y en ese documental tenían estas personas frente a la cámara y tenían la oportunidad de dejarlos contar su historia. Y no lo hicieron. Estas entrevistas se basaron en el riesgo que corría Ali Tabrizi al grabar este documental. Y esto es parte de este tinte de Salvador Blanco que tiene todo el documental. A cada rato se menciona el riesgo que está corriendo él al hacer esta grabación. Durante estas entrevistas también nos damos cuenta de una de las razones. No tenía ningún permiso y estaba rompiendo leyes por todos lados. Pero ni siquiera se centraron en el riesgo que estaban corriendo estas personas al dar esa entrevista. En general, este es más bien un documental que muestra lo que es el privilegio blanco y propone una solución que es igual de privilegiada. No puede todo el mundo dejar de consumir recursos pesqueros. Hay muchísimas personas que dependen de la pesca. Hay un estimado de que son 3.300 millones de personas que están directamente relacionados con la pesca y dependen de ella para su sustento. En el mundo hay algo más de 7.000 millones de personas. Es decir, poquito menos de la mitad del mundo depende de la pesca para su sustento. Y de los que no, de los que podrían dejar de consumir pescado, de los que podrían cambiar su dieta a una dieta basada en plantas, hay muchísimas personas que no van a querer. Literal, tú les puedes decir, si haces esto vas a salvar el planeta, y no lo van a hacer porque les gusta mucho comer pescado. Así que esto no es una solución. Como mencioné en la primera parte, la solución tiene que ser a nivel sistémico completamente. Y tenemos muchas soluciones que podríamos aplicar para resolver el problema de la sobrepesca. Pero para lograrlo se tienen que trabajar juntos todos los sectores de la sociedad. Y este tipo de acciones que empiezan a causar divisiones y polémica, causan más daño hacia ese fin. Por último, quiero hablar de algo que sí me pareció que hizo muy bien el documental. Hay una parte en la que va a las Islas Faroe, que es en un lugar en donde se hace una caza de ballenas, que está considerada en muchos lados como sustentable. En el documental te lo pintan de cierta manera como que... No te dicen que no es sustentable porque no tienen manera de comprobar que no es sustentable, pero te enseñan toda la caza de ballenas con musiquita triste y se acerca la ballenita y la acaricia para que te dé el sentimiento. Y en esa parte yo ya estaba pensando, también la va a regar aquí, pero no. Le concede una entrevista a uno de estos balleneros que dependen de estas ballenas para su sustento. Se ven ahí las Islas Faroe en el documental, pero si ustedes no las han visto, están bien bonitas, pero son pasto y rocas. No hay nada de recursos naturales más que pasto, rocas y ovejas. Entonces, durante siglos, el recurso cercano que han tenido para obtener proteína y para obtener cosa que comer son estas ballenas que entran a esta bahía. Y cuando Tabrizi le concede esta entrevista a este señor, no lo interrumpe, no le empieza a hacer preguntas emboscadas que no tiene nada que ver con la entrevista que le estaba dando, sino que lo escucha e intenta entender su punto de vista. Y esa tal vez es la única cosa que hizo bien el documental. Pero eso sí, a esta persona a la que le hace una entrevista justa era un hombre blanco. ¿Te lo digo? Ahora sí, me voy a bañar porque ya huelo fellito. Me voy a preparar algo de comer porque no he comido más que unas papas y unas galletas en todo el día. Bueno, y mi coca. Y después voy a morir en mi cama. Hazme ver así muy inteligente, Charmín, ¿ok?